¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean ustedes bienvenidos a las riquezas, a la misericordia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que venimos con hambre y con sed de justicia. A todos los que venimos con un corazón contrito y quebrantado delante de Él. A todos los que venimos con temor y temblor, guardando el depósito, su bendita presencia, y amándolo por sobre todas las cosas. Bienvenidos a todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón, sabiendo y creyendo que va a haber un juicio, y que el juicio comienza por su pueblo, por su casa. Porque para estos corazones son las riquezas, son las bendiciones, y es el discernimiento de su bendita palabra a los que venimos con hambre y con sed de justicia. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, habiéndole ya orado, habiéndole ya pedido que me permita en esta hora ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que va a haber un juicio, y el que el juicio empieza por nosotros, por su casa, y que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra que haya salido, sea de tropiezo, sea de muerte, sea de vida o sea de riqueza. Así, con ese temor me pongo a los pies de Dios, y también le he pedido y le he rogado por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados por Dios y por Cristo en estos últimos tiempos, para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y que haya un fruto de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús. He orado ya por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, continuemos entonces con la enseñanza número 27, que corresponde a este día jueves. Abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 26. Vuelvo a repetir, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 26. Bueno, muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Una vez que vimos el pecado de David, su arrepentimiento y el castigo de Dios, pero que Dios lo perdonó, y que recordemos que uno de sus capitanes y todos sus soldados estaban en guerra, que ya tenían tiempo en la guerra, ya tenían años en la guerra. Entonces dice aquí en el versículo 26, que Joab, este varón que estaba al frente de la guerra, este varón que también en su momento le mandó el mensaje David para poner a Urías al frente de la guerra. Entonces Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, los enemigos que ya hemos visto. ¿Quiénes son los amonitas? Los amonitas y los moabitas, ¿de dónde provienen? ¿Y qué significa hoy, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir? Recordemos que todos estos pueblos que Dios nos deja en el Antiguo Testamento como ejemplo representan a los violadores de la ley de Dios, que entraron alguna vez y recibieron el pacto y luego lo transgredieron y se volvieron enemigos de Dios. Esta es nuestra lucha el día de hoy contra ellos. Vuelvo a repetir, yo no tengo lucha contra los católicos ni contra los árabes. No, mi lucha es contra todos aquellos que se jactan de ser cristianos, pero que son
o quieren ser cristianos con pecado y no tienen ninguna revelación, o que transgredieron la ley de Dios y que Dios los dejó también así. Bueno, peleaba con los hijos de Amón y tomó la ciudad real de ellos. Esta ciudad donde estaba el rey, la tomó, la derribó. Y así, bendito hermano y bendita hermana, yo quiero decirle algo. Mire, dos reyes celestiales, dos reyes bíblicamente más poderosos que nosotros. Dios, Cristo, que son uno mismo, y Satanás. Esos dos reyes. Ahora bien, desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, Satanás tuvo el imperio sobre el ser humano. Y de igual manera, todos aquellos como los fariseos, que eran hijos del diablo, cuando Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces los fariseos, que se jactaban de conocer a Dios y que daban palabra en las sinagogas, estaban bajo el reinado del diablo, como hoy también hay muchos. Ahora Cristo Jesús vino, peleó con la verdad contra ellos y muchos se arrepintieron y dejaron de tener a este rey de abajo y lo cambiaron por el rey de Cristo Jesús. Por eso aquí dice la bendita palabra, y tomó la ciudad real. Ahora, la ciudad real, los representantes, porque muchos sumos sacerdotes y muchos fariseos que eran gobernados por el enemigo, en el momento en que Cristo Jesús predicaba, se arrepentían, no todos, pero hay algunos que se arrepentían. Y esto es por guerreros el día de hoy, porque Joab hoy puede representar, y todos estos guerreros, a Saúl, a Pablo, a Pedro, a Juan y a todos los que nosotros día con día estamos en batalla y estamos hablando con la verdad, por si acaso alguno Dios le tocase su corazón y le tomemos esa ciudad real, hablando de apóstoles falsos, de pastores, y tomemos esa ciudad real para Dios. Ahora, vamos. Entonces, envió Joab, cuando tomó la ciudad real, envió Joab mensajeros a David, diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Ahora, aquí está. Yo he puesto sitio, es lo mismo, bendito hermano y hermana, si nosotros tenemos el privilegio y la riqueza de entrar a una sinagoga del diablo, como lo hacía Pablo, y con la bendita palabra, en algunos se arrepentían y tomaban esa ciudad real, que era del diablo, para entregársela a Dios. Fíjese bien, entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio, ya he rodeado, ya esta ciudad es de nosotros, a Rabá, y he tomado la ciudad, hoy ponga mucha atención, de las aguas, la ciudad de las aguas. Cada que Dios nos permite, bendito hermano y bendita hermana, hablar de aguas o de ríos, en el Nuevo Testamento dice la bendita palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Cristo Jesús, cuando se acercó con la samaritana, le dijo, dame de beber, y la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, siendo samaritana, de beber, sabiendo que los judíos y los samaritanos no tenemos compañerismo? Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí del agua que yo doy. Porque del agua que yo doy, el que la tome nunca más volverá a tener sed y saltará como un chorro de vida a vida eterna. La samaritana dijo, Señor, dame de esa agua. Ahora, el agua de Dios representa vida. También bíblicamente está el agua de Satanás, que mata, que es amarga, que es el mundo, que es
del Nilo y el agua del bautizo que nos da vida y el agua de justicia. Porque el agua, bíblicamente, cuando dice la palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, cuando habla de sed, habla de agua. Porque yo cuando tengo sed, voy y tomo agua y me quita la sed. Ahora, ¿cuál es la bebida espiritual? Esa agua que Cristo Jesús nos trajo. Bien, es venir a la palabra y que alguien que nos ama por medio de Dios, un verdadero representante, está exhortando, amonestando, redarguyendo, a inclinar los corazones para que practiquen los mandamientos de Dios. Y en el momento que yo vengo al pan, en el momento que yo vengo a la palabra y me exhortan para empezar a practicar los mandamientos, entonces soy justo, porque la palabra justo es hacer cada mandamiento. Y la justicia me da la presencia de Dios, que es el agua, y me mantiene con vida. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre, voy a la palabra, escucho, y sed de justicia. Y sed de apurarse a hacer cada mandamiento y cada consejo. Ahora bien, también Satanás tiene sus aguas. Satanás también tiene su voz. Y yo puedo beber de su copa y de sus aguas cuando soy obediente y esas me dan muerte. Por eso dice aquí, y tomó, entonces dice, y he tomado la ciudad de las aguas, de esa sabiduría, para traer a Dios a esta ciudad. Ahora, dice, y Joab mandó con este mensajero a decir, reúne pues inmediatamente ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. Yo ya la sitié, tómala, ya gané, tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. ¿Qué enseñanza hay aquí, bendito hermano y bendita hermana? Mire, voy a empezar a profundizar esto. Joab, un guerrero que había sitiado, que tenía años en la guerra, que iba de victoria en victoria, y que esta ciudad que había ganado, no la había ganado con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios o con la presencia de Dios. Como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y nosotros, concordando con el Nuevo Testamento, acomodando lo espiritual a lo espiritual, nosotros, cada que logramos, mediante la presencia de Dios, derribar todo argumento, todo lo que se levanta contra Cristo Jesús, y hay gente que deja el reino y tomamos esa congregación o esa ciudad para Dios, pues hay que tener mucho cuidado, hermano y hermana, porque ahorita vamos a penetrar en esto. Yo quiero decirle que la sabiduría de Dios, el poder que Dios nos da para ir a pelear y llevarnos de victoria en victoria, es un arma de dos filos, porque me puede causar enaltecerme, me puede causar engrandecerme y usurpar el lugar de Dios. Pongo ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, para empezar a profundizar. Yo nací en un pueblo y mis padres eran carpinteros o albañiles, y toda mi vida fui una persona muy pobre, en una casita de choza, con lo necesario, muy pobre. De repente me voy al otro pueblo y me encuentro con un hacendado, con un rico, un millonario. Y hallo gracia delante de sus ojos y me contrata como su mayordomo. Y me da un sueldazo y me viste y me dice que puedo yo tomar cualquiera de sus caballos, cualquiera de sus coches, de sus jeeps, ¿verdad? Pero que cumpla y que sea sumiso al trabajo y a la obra que me ha dado. Y él me da
de descanso el sábado y el domingo. Bien, y me dice, toma dinero, me da o me presta oro para vestirlo, me paga bien y me dice, llévate el carro que tú quieras. Bien, y bueno, yo después de unos meses llego a mi pueblo con un carro del año, con oro, que no es mío, es prestado, y con dinero que por misericordia me está dando. Y la gente del pueblo que me conoce me empieza a decir, oye, fulano, qué listo eres, ¿cómo lo hiciste? Y yo me empecé a decir, no, es que puse algunos negocios, hice algunos negocios, sí, me ha ido muy bien y le traigo dinero a mi papá, a mi mamá, y mira lo que traigo hoy. Y se empieza a engrandecer y a engañarse él mismo con algo que no es suyo, con algo que es prestado. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el apóstol Pablo, con toda la revelación que tenía, con todas las riquezas que tenía que Dios le había dado, con todas las victorias que Pablo iba de ciudad en ciudad, como en Efesio, en Tesalónica, en los Corintios, en Tiatira, en todas las ciudades donde él entraba y ganaba para el reino de Dios y ganaba y quitaba las aguas de esa ciudad y el reinado para pasárselas a Dios. Pablo decía que gracias que se le había dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo bobeteara para no enaltecerse, para no jactarse por tanta sabiduría y por tanta victoria, rogando Pablo que se lo quitaran 3 veces y que Dios le dijo, bástate con mi gracia, porque yo te amo, Pablo. Claro, eso ya no se lo dijo, pero sí se lo digo yo, porque yo te amo, Pablo, porque yo no quiero que te engrandezcas con mi sabiduría, con mis victorias. Yo no quiero que te engrandezcas cuando tomaste la ciudad de Tesalónica, y que quede esta ciudad es de Pablo, como hoy. Las iglesias. La iglesia del pastor fulano, la iglesia de Cais Luna, la iglesia de Adán Romero, la iglesia de Marcos Witt. No, hermano, no. La iglesia es de Cristo Jesús. Y precisamente el día de hoy muchos se han jactado, han dejado que Satanás los envenene, los muerda y han usurpado el lugar de Dios y se han engrandecido. Recuerde que Satanás, antes de caer, cuando era un querubín, recuerde cuál fue su concupiscencia. Recuerde qué es lo que él quería. Él quería ser como Dios. Ahí vamos viendo. Y de igual manera, cuando fue arrojado, ¿cuál fue el veneno que trajo a los obreros de Dios? A los que estaban en el campo, en el Edén. ¿Cuál fue el veneno? Come, porque vas a ser como Dios. Ahí está. No vaya a ser que yo me enaltezca. No vaya a ser que yo diga, esta es mi ciudad y yo la tomé. Yo, bendito hermano y bendita hermana, he escuchado testimonios de falsos representantes donde dicen, mi iglesia, yo he trabajado tantos años y le he ganado y mira cuánto, y se engrandecen y se jactan. Bueno, espero haber sido claro en cada versículo que Dios nos permite profundizar como una sombra de lo que hoy estamos viviendo. Dice en el versículo 28. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada a mi nombre, dice en el 29, y juntando David, que David fue sumiso porque sabía el peligro en que estaba Joab, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá a terminarla de vencer. Ya la tenía sitiada Joab, la victoria ya había sido de Joab, de Dios por medio de Joab, pero fue el pueblo también con Rabá y combatió contra ella y la tomó, para que no se jactara Joab. Y la tomó. Y la tomó el pueblo también, para que no fuera llamada ciudad de Joab, sino ciudad de Jehová. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual
pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Ahora, y quitó la corona de la cabeza de su rey. ¿Qué representa bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, la corona? Bíblicamente viene en Proverbios. La corona se pone en la cabeza. La corona representa un simbolismo para identificar a un gobernador sabio puesto por el pueblo para gobernar con sabiduría al pueblo o a toda la ciudad. De igual manera, en el Nuevo Testamento, la corona representa el ministerio cuando Dios con su amor, nos discipuló, nos dio una forma y los mansos, los que estuvimos en sus manos, nos dejamos amar y fuimos sumisos a todo y llegamos a la cruz, llegamos a salir del mundo, llegamos a practicar los mandamientos de Dios. Entonces, el segundo bautizo, cuando Dios nos da un don, nos da la corona, porque la corona representa el poder delegado por Dios para juzgar, para apacentar al rebaño. Como dicen Hebreos, sujétense a sus pastores, como quienes han de dar cuenta de sus vidas, y háganlo de buena manera, y no de mala gana, porque ellos velan por sus vidas. Sujétense de acuerdo a cuál haya sido su conducta. Así lo dice la palabra. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la corona. Ahora bien, Satanás tiene una sabiduría también, una sabiduría de riquezas terrenales, de riquezas pasajeras, porque los dos reyes ofrecen oro. El rey de aquí abajo ofrece el oro físico, que es el poder, que es el dinero, que son las riquezas, que es corruptible y va a desaparecer. El otro rey, que es nuestro Señor Jesucristo, también ofrece el oro simbólico, espiritual, que el oro para nosotros es la santidad. Es que por medio de la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros nos abstengamos de mancharnos y todo aquel que por fe y todo aquel que se abstiene de los deseos de la carne y está en todo momento santificado a Dios, entonces es puro ante Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, ahí están las dos cabezas, ahí están las dos copas, ahí están los dos reyes. Uno tiene la sabiduría y es astuto y engaña al mundo entero. Y a mí me engañó por mucho tiempo, ¿verdad? Y para las cosas terrenales. Ahora bien, yo tenía esa sabiduría y hay muchas iglesias que tienen esa sabiduría, que tienen la cabeza del diablo, pero cuando llega un verdadero guerrero de Dios, quita todo engaño, quita toda altivez, quita toda soberbia y todo engaño y toda mentira con la verdad, con la verdad. Y entonces, cuando nosotros quitamos y cuando Dios nos permite vencer y quitar en una congregación esa corona, esa sabiduría, entonces eso se lo damos hoy a Cristo Jesús como ganancia. Claro, no para que Cristo Jesús gobierne con esa sabiduría. Esto es simbólico. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual le pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Ya le dije lo que significa eso, ¿verdad? Los deseos de la carne. Y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Y de igual manera, ¿cuál es el botín? Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando el pueblo de Dios fue rescatado por Dios y por medio de Moisés, después de 430 años de esclavitud, el pueblo salió con gran botín también. Salió con todo el oro, con toda la plata y con todas las joyas de Egipto. Ahora, ¿qué es la palabra salida?
porque es muy importante, ¿verdad? Y sacó, o salió, o sacó muy grande botín de la ciudad. El botín el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, es que si Dios me permitiese a mí el privilegio de, como Joab, ir a pelear contra una congregación que se jacta de ser cristiana, pero que tiene la corona del diablo y que son sumisos y que la bendita palabra los despierte en amonestación, en ese momento los que creen aceptan a Cristo y en ese momento se bautizan conforme al pacto establecido de Cristo, que el bautizo representa precisamente salir de esa ciudad, salir de esa sabiduría y entregarlos a Dios. Y en el momento en que por medio del Espíritu Santo nosotros estamos convenciendo a alguien, en el momento en que se bautiza, Dios le quita toda la inmundicia, Dios le quita todo el pecado y lo hace puro. Eso representa el oro. Y todos estos que salen y todos estos que se bautizaron, estamos saliendo nosotros con gran botín. Con gran botín para entregárselo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y de igual manera, un botín para mí, porque dice la bendita palabra que nosotros debemos de atesorar donde no hay ladrón ni polilla. Atesorar. Y los tesoros que nosotros hacemos es estar evangelizando, estar en combate, estar tomando ciudades, estar tomando a los que eran gobernados por los amonitas, por los moabitas, a los que tenían por cabeza al diablo y entregarlos a Cristo Jesús. Ese es el botín. Bueno, acuérdense que la Biblia es profética, bendito hermano y bendita hermana, es profética. Ahora, sacó además a la gente que estaba en ella, en la ciudad, la sacó y los puso a trabajar con sierras y con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de los ladrillos. Lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Ahora, a los que no mató, a los que dejó con vida, ahí en esas ciudades ya gobernadas, claro, por David. Mire, y los puso a trabajar con sierras. De igual manera, cuando en alguna congregación de las que entró Pablo en su momento a dar palabra, y algunos o la mayoría creyeron, salieron con gran botín porque se bautizaron. Pero, ¿para qué nos escoge Dios? ¿Para qué vino Dios? ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué nos diseñó Dios? Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. ¿Usted se ha puesto a pensar el por qué la palabra nos llama siervos o servidores? ¿Usted sabe que todo lo que Dios creó lo hizo para una obra? ¿Que nada de lo que hizo Dios está reposando o está inactivo? ¿Que todo lo que hizo Dios lo hizo con un propósito y para servirle? El sol, la luna, las estrellas, el universo, los ángeles y los seres humanos. Nada más que nosotros, lamentablemente, por el pecado, perdimos nosotros el poderle seguir dando una obra a Dios en el huerto, cuando entró el pecado y Dios apartó, y entonces Satanás dio y Dios permitió un duro trabajo a los hombres para que se ocupasen en él. Un trabajo donde Dios dijo: ahora, por haber desechado mi obra, por haber desechado el Edén, por haber desechado este campo que yo te di para que trabajaras en él, ahora comerás con el sudor de tu frente. Y esa obra, ese trabajo, te dará espinos y cardos. Así, bendito hermano,
Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y les voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad, porque la obra que tú hiciste no fue para la que yo te encomendé. La obra que yo te hice es para que me sirvieras, es para que trabajaras en mi campo, es para consagrar tu vida, es para santificarla, es para que me dieras tu vida, no para estar sirviendo a dos señores, no para estar en una obra infructuosa, donde esa obra te da dinero y te da de cierta manera paz y tranquilidad por un tiempo, pero para mí esa obra te da espinos y carros. No te sirve, no te da un fruto. Ahora bien, a todos los que quedaron con vida, entonces, fíjense, los puso a trabajar. Esto ya es simbólico, con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de los ladrillos para construir, para edificar. Así, bendito hermano, recordemos que Faraón también hizo trabajar a este pueblo durante 430 años para construir ciudades. Pero nuestro rey, cuando nos rescata, cuando nos deja con vida, nos da un trabajo y una obra para edificar el templo de Dios. Como dice en Efesios capítulo 4 o 5, que el edificio bien coordinado, va creciendo hasta ser morada del Espíritu Santo. Que así como Noé también edificó un arca donde él y su casa fueran salvos, representando como una sombra hoy la obra que nosotros todos los días estamos, Dios nos contrató, Cristo nos contrató, Él nos salvó cuando nos tomó de los amonitas para presentar obra para Él, para David, hoy para Cristo y no para el diablo. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Lo mismo hizo ya también, vuelvo a repetir, Dios nos ha hablado a todos para lo mismo. Y el poder, bendito hermano y bendita hermana, trabajar hoy para Cristo, para David o para Cristo, y no trabajar en una obra donde me mantiene con afán, con amargura, con una losa que no podía llevar y con un trabajo que no atesoraba yo para la vida eterna, pero que Cristo Jesús me vino a quitar esa corona, esa cabeza, y me participó de este bendito camino y me dejó con vida para poderle servir. Y así, en cada ciudad que Cristo Jesús iba por medio de su iglesia que levantó Pablo, Pedro, a cada ciudad que iban, cada ciudad que entregaban sus vidas para servir a Dios. Uno de los muchos ejemplos, lea usted Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, esa epístola que nos enseña el poder de Dios y la conversión de Dios de un gentil que fue rescatado y que la obra que tenían en el póster. Porque dice la bendita palabra que Pablo se gloriaba porque él ya no tenía necesidad de ir a dar testimonio a los alrededores de esas ciudades, porque los tesalonicenses habían evangelizado ya, habían trabajado ya en Acaya, en Macedonia, y los de Acaya y Macedonia daban testimonio de cómo se habían convertido de los ídolos al Dios vivo por medio del amor, por medio de la vida, por medio de la obra de los tesalonicenses. Así, bendito hermano y bendita hermana, el evangelio de la salvación es el mismo el día de hoy. Sal de esta obra, sal de Egipto, porque Dios te compró para una obra. Bueno, dice, vamos a empezar el capítulo 13, 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, el hijo de David, que ya vimos que David había tenido ya varias mujeres y ya sabemos que había tenido varios hijos. Uno de los hijos, llamado Absalón, hijo de David, esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amón, hijo de David. Ahora,
En la Biblia, en la bendita ley del Antiguo Testamento y también la que tenemos el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, hay escritos en la ley de Dios de lo aborrecible y de la prohibición que Dios hace de poder tener yo una relación íntima con algún primo, con alguna hermana de carne y sangre, con algún pariente, con mi madre o con la misma sangre, era un pecado muy grave, era un pecado de muerte, era un pecado de lapidar, era un pecado muy grave. Ahora bien, este varón, Absalón, que ya tenía este corazón, si su padre fue justo, si su padre no pecó, y la bendita palabra dice, serás salvo tú y tu casa, ¿por qué vamos a ver este fruto en Absalón? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Recordemos que Dios había perdonado ya a David y que David había hecho un pecado muy grande, no un pecado, varios pecados, mucho, muy grande, y que Dios le dijo que todo eso le iba a traer consecuencia. Recuerda que vimos que Dios había profetizado que sus mujeres iban a ser tomadas a la luz del día. Todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Y recordemos que el castigo empezó con la muerte de su hijo, pero que el castigo iba a seguir, aunque ya había sido perdonado David. Recuerda que en Hebreos dice que no desmayemos cuando somos reprendidos, que si soportamos el castigo y no desmayamos, somos hijos. Ahora, entonces, vamos a ver cómo el mismo Dios, para el castigo del pecado, para que no quedara impune la muerte de Urías, ni lo que hizo con su mujer, fuese borrado mediante el castigo que Dios le iba a mandar a David por ese pecado. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cuál es el fruto el día de hoy de que Dios nos permita la bendición de tener un castigo. Pero bueno, dice aquí, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar, una hermana de carne y sangre, también hija de David. Y se enamoró de ella Amón, en secreto, hija de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. Ahora, esa enfermedad, bendito hermano, de un deseo de la carne no es de Dios. Y precisamente toda la mesa del diablo, toda concupiscencia, es un vicio. Es un vicio, porque no lo digo yo. En el Nuevo Testamento dice que el mundo está viciado. Así hay un pasaje bíblico viciado. Y yo siempre le he dicho, ¿usted sabe lo que es un vicio? Un vicio es que mi cuerpo tenga la necesidad de depender de alguna droga para tranquilizarme y para estar bien. Es una dependencia que si yo dejo de tener por un día, eso enloquezco, me pongo mal. Le voy a dar un testimonio para poder profundizar de esto. Yo le había comentado que Dios me permitió un tiempo ir a dar testimonio, el privilegio de poder expresar la verdad a reos, a presos. Y uno de los testimonios que me daba uno de los presos es que cuando un director prohibía la droga dentro de la cárcel, se amotinaban, se mataban. Entonces, un director siempre debe de tener en un establecimiento de esos, sobre todo que son muy grandes, droga para mantener tranquilos a los drogadictos. Claro, no estoy hablando de cárceles de alta seguridad, donde ya los tienen encerrados, yo estoy hablando de cárceles de aquí de México, de reclusorios, donde pues todavía hay cierta libertad dentro de las cárceles. Entonces, ¿por qué se ponían así?
porque cuando el preso que ya era drogadicto no tenía la sustancia, le causaba una enfermedad y se desconectaba. Y necesitaba para apaciguar esa droga. Así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros estábamos viciados también, pero el poder de Dios, el fuego de Dios, nos hizo apartarnos de ese vicio y poderlo dejar. Bueno, entonces, aquí estamos viendo y vamos a analizar la bendita palabra, un ser, pueblo de Dios, que no está fortalecido, que es de carne, y estaba enfermo de amor. Y esas enfermedades de amar la fornicación, de amar al mundo, de amar también a una mujer hermosa, porque también esto tiene revelación, una hermana. También, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que hoy una hermana hermosa, hija de Cristo, representa una iglesia sin pecado, una iglesia santa, una iglesia hermosa a los ojos de Dios. Y que generalmente los depravados, los pecadores, los que están en carne, los que están enfermos y viciados, quieren que forniquemos con ellos, espiritualmente hablando el día de hoy. Quieren bajarnos de la cruz, quieren llevarnos al mundo. Ahora, aquí, entonces, este varón va a representar una iglesia de carne, Tamar va a representar una iglesia santa, y también esto lo va a permitir, o lo permitió Dios, para empezar el castigo de David. Bueno, dice, por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, fíjese bien en el versículo, por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. De igual manera, hermano y hermana, mire, había muchas vírgenes, no nada más. ¿Por qué la hermana? Vamos analizando. Ahora, de igual manera, por ser ella virgen le parecía cosa difícil tener una relación con ella. De igual manera, Satanás sabe perfectamente bien que los que estamos en la cruz, que los que somos doncellas, que los que somos vírgenes en sentido espiritual, vírgenes, porque yo antes era una ramera, una prostituta, pero Cristo Jesús vino a perdonarme, vino a lavarme, vino a resucitarme, vino a hacerme una nueva criatura y me vino a dar el privilegio de ser su esposa y mantenerme virgen, como dijo Pablo, porque mi deber, mi obra, es presentar los vírgenes o presentar para cuando Cristo Jesús venga. Y virgen espiritualmente es no tener ninguna participación de la mesa del diablo, porque eso significa fornicar o adulterar espiritualmente. Ahora bien, Satanás sabe perfectamente bien, y sus ministros, que los que nos guardamos con temor y temblor, es muy difícil que nosotros cedamos voluntariamente a una relación ilícita o que seamos engañados por una iglesia de estas. Muy difícil. Bueno, entonces dice, y Amón tenía un amigo, y aquí vamos a ver la astucia del diablo. Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que no era hijo de David, era del pueblo, un amigo, hijo de Simea, hermano de David, un primo. Y Jonadab era hombre muy astuto. Fíjate, este hombre era muy astuto. Ahora, aquí vamos a ver el fruto del diablo, la astucia del diablo. La bendita palabra nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, que Satanás es astuto. ¿Y qué es ser astuto? Porque Satanás engaña al mundo entero. ¿Por qué Dios identifica simbólicamente al diablo como una serpiente? ¿Por qué? Bien, una serpiente es astuta. Una serpiente, para poder cazar a su presa, se camuflajea en un matorral, por poner un ejemplo, y puede durar ahí sin moverse, inactiva,
por horas y por horas y por horas. Y puede ver al conejito, a la lagartija, al pajarito, a una distancia de 1 metro, y ella se espera porque sabe que no lo va a alcanzar. Y es paciente y es astuta. Pero cuando la serpiente ve que la presa está a su alcance, entonces, con una rapidez, sale y caza. Y una serpiente, de cada 100 veces que ataca, una falla. Una serpiente es una cazadora, por eso Dios pone como simbolismo Satanás, o también como serpiente o como león, porque ambos animales representan animales de caza astutos para cazar. Entonces, aquí vamos a ver el fruto para hacer pecar a alguien, la astucia. Ahora, era astuto, ese joven, el amigo de David, era astuto, era un hombre muy astuto. Esto quiere decir que no era un hombre conforme al corazón de Dios, porque tanto en el Antiguo Testamento como en este pacto, bendito hermano y bendita hermana, hay tantos hijos obedientes como hijos desobedientes. Dice, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿Por qué te veo mal? ¿Por qué no tienes hambre? ¿Por qué? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ahora, fíjense bien, ¿por qué día con día? ¿Por qué día con día vas flaqueando? Entonces, cuando Dios nos dice, bendito hermano y bendita hermana, que Satanás está como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, y que su mirada, su corazón, su sentir es no descansar hasta fornicar con nosotros, hasta llevarnos al mundo. Entonces, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Aquí está la astucia. Fíngete enfermo, acuéstate en tu cama, fíngete enfermo y dile a tu padre que has enfermado y que mande a tu hermana a atenderte. Ahora, ¿qué puede significar esto como una sombra, hermano? Bueno, que de igual manera Satanás es astuto y que a mí me ha tocado, a mí me ha tocado. Alguna persona que se dice que es cristiana y que finca y diga, hermano, me arrepiento, hermano, yo sé que he pecado. La enfermedad del día de hoy es pecado, el día de hoy, como una sombra de lo que iba a venir. Y que en una congregación, a mí alguna ocasión así me hicieron para poder profundizar esto. Alguna ocasión, en alguna congregación donde Dios me llamó, Fundación Emanuel, y que después de un tiempo Dios me apartó con su conocimiento por permitirme ver la hipocresía y el pecado de los representantes y el engaño en esa iglesia. Y cuando Dios me empezó a utilizar para predicar la verdad, ellos estaban en contra de las prédicas que Dios me permitía ahí cerca, y que muchos de los que se congregaban en ese lugar se empezaron a venir en su momento para con su siervo. Entonces ellos astutamente primero trataron de convencerme de regresar,
de predicar lo que ellos predicaban, no. Después astutamente, ¿verdad? Fingieron un arrepentimiento. Me dijeron, hermano, los pastores le esperan a comer, lo invitan a comer porque quieren hablar con usted, quieren pedirle un perdón. Y fingieron para proponerme más que nada pecar, para quererme violar, para quererme hacer como ellos. Pero bueno, no voy a profundizar ahorita en eso, pero más o menos le voy diciendo lo que Dios me ha permitido en mi vida para poder nosotros analizar y ver el peligro en que en todo momento y la obra de Satanás y el peligro en que pueda estar una iglesia virgen. Dice, cuando tu padre viniere a visitarte, tú fíjate enfermo y dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, así, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón, hizo caso y fingió que estaba enfermo y engañó, porque Satanás engaña. Y vino al rey a visitarle, porque sabía que estaba enfermo. Y le dijo, Amnón, al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano, su hermana. Y claro, David, Cristo Jesús, a eso nos manda, a ir por los enfermos, a llevar de comer, porque una iglesia verdadera apacienta al rebaño, una iglesia verdadera, y aquí fíjense bien el engaño que está fingiendo. Claro que hoy nadie va a engañar a Cristo. Esto es simbólico, ¿sí? Ahora, fíjese bien, y le dijo a Amnón, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Ahora, siempre que la bendita palabra nos habla de pan, de hojuelas, de trigo, de la mujer que está moliendo, representa una iglesia que tiene el pan de vida, que tiene la canasta llena, que tiene el pan y los peces para ir a dar al sediento, para ir a dar al enfermo, como dijo Cristo Jesús, a los de su casa, a los de su izquierda, porque cuando estuve enfermo no me fuiste a visitar. Entonces, vamos a acomodar lo espiritual, porque ya le dije hoy, un enfermo es aquel que dice, yo pequé, ayúdame hermano, por favor, mándame a una iglesia para que yo coma, porque tengo hambre, para que yo coma de su mano. Bien. Y David envió a Tamar. Este rey fue engañado por la astucia del amigo de su hijo, y de igual manera el tieto de su hijo lo engañó. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y de igual manera, ¿quién es el que a mí me envía a la obra de apacentar, de dar de comer? Cristo Jesús. Sobre todo, vuelvo a repetir, Cristo Jesús nos envía principalmente con los enfermos, con los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Cuando esta mujer cumplió y le dio de comer las hojuelas del sartén, él no quiso comer, pero echó a todos los que estaban ahí, los echó para afuera y salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba. La alcoba es el cuarto, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba.
En la alcoba recuerde que hay cama. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella a la fuerza, la tomó a la fuerza y le dijo, ven hermana, acuéstate conmigo, ya cerca de la cama, acuéstate conmigo. Claro que Tamar se rozó, fue violada, ya representando también, bendito hermano y bendita hermana, que bueno, yo aquí en el Nuevo Testamento, pues a nadie pueden convencer a la fuerza para cometer un acto ilícito contra Cristo. Pero estamos viendo la astucia del diablo y la obra de Satanás. Ella entonces le respondió, no, hermano mío. Y el decir, acuéstate, hermana mía, conmigo, es que una iglesia hoy diga, ven, predica esto, mira, puedes hacer esto, puedes hacer, eso es fornicar, eso es acostarse, no. Y decir, no, hermano mío, no me hagas violencia. Ahora, recuerda también, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos habla de hombres violentos. Salmos 119, decía este salmista, Señor, líbrame de los hombres violentos. Ahora, ¿por qué violentos? ¿Por qué violencia? Satanás. ¿Qué le dijo Cristo a Jesús? Vuestro padre el diablo es homicida desde el principio. Claro, no hay mayor violencia que matar a alguien. Y Satanás es un asesino. Y de igual manera, sus iglesias, cuando Cristo Jesús, vuestro padre es el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio. Ahora, ¿qué estaba tratando de hacer Violencia. Que pecara esta mujer virgen. Que quitarle su honra. Dice, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. Y claro, sí, hoy este varón era del pueblo. De igual manera, nosotros también exhortamos, amonestamos y redarguimos. No se debe hacer así, no se debe de matar a alguien, no se debe de llevar al mundo, no se debe. No hagas tal vileza. Ahora, muy importante, no hagas tal vileza conmigo ni a los ojos de Dios. Porque es un mandamiento, no se puede hacer así. No te condenes, hermano. No hagas, ni me deshonres a mí, ni hagas tal vileza ante los ojos de Dios. Porque, dicen, ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Ahora dice, háblale al rey para que yo me case contigo, que él no me negará a ti. Y claro que no lo iba a hacer el rey, pero dice, hazlo, porque nosotros tenemos un Señor, un amo, y todo lo que nosotros hagamos, debemos de consultar al rey. Pero dice, porque si tú me violas, ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y de igual manera, hermano, para poder nosotros agradar a Dios, para poder tener el campo, para poder tener su favor, para poder tener su presencia, Dios no habita con rameras, ni con prostitutas, ni con gente que ha sido violada. Dios habita con un pueblo que es virgen, y la virginidad ya le dije cuál es lo mismo que el oro, es la pureza, es no pecar. Ahora, de igual manera, si yo peco, si alguien me hace pecar, ¿a dónde voy a ir yo con mi deshonra? ¿A quién voy a ir si ya Dios me desamparó? Dice, y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todas estas iglesias que se dedican astutamente a buscar a sus hermanas en Cristo Jesús hermosas, que no han pecado y se mantienen vírgenes y les quieren quitar su honra, a los ojos de Dios y a los ojos de los que tenemos vida, ellos son perversos, son hijos del diablo,
tienen un fruto de perversidad. Por eso dice, te ruego ahora pues que hables al rey, que él no me negará a ti. Hazlo, no peques. Está bien, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo a Amnón y a Tamar. Recuerde que todo lo que está permitiendo Dios es por el pecado también que David cometió, porque le va a venir muchísimo castigo. Ya lo había perdonado Dios, pero le van a venir todavía muchas cosas, ya como rey, por el pecado que él había hecho. Pero todo lo que Dios nos permite y queda aquí también va con una enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, muy profunda, como Dios me lo está permitiendo para concordar. Así que yo les mando un abrazo, el beso del ósculo santo, y hasta mañana si Dios lo permite, y gracias.